La vida eterna, la muerte y nuestra esperanza futura. Buen día, hermanos y hermanas de esperanza. Con la bendición de Dios, estamos ingresando al estudio de nuestra lección número 2. Muerte en un mundo pecaminoso. Dios creó un mundo perfecto, sin pecado, maldad, violencia, inseguridad, enfermedad ni muerte. Él es el Dios de la vida, la fuente de la vida y el dador de la vida. Hay un gran contraste entre el mundo del Génesis 1 y 2, donde todo es provechoso, hermoso y armonioso, y su descripción es con colores brillantes, alegres y luminosos, con una melodía inspiradora. ¡Qué contraste con el mundo del resto del Génesis, con el mundo que conocemos hoy, en el que todo lo bueno se ve repentinamente azotado por una tormenta de pecado que termina arruinando las relaciones afectivas, los colores se vuelven sombríos y la música discordante, se estropea el potencial puro y formidable para crecimiento y para la exploración. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué se llegó a lo que hoy conocemos nosotros? Mientras vamos estudiando la lección día a día, vamos memorizando Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo, por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Qué dice? Como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. ¿Cómo es que se arruinó la creación perfecta de Dios? Por el pecado que ingresó en el mundo. Y ese pecado ingresó por medio de un hombre, por medio de un ser humano. Pero, tras la caída del ser humano, Dios puso enemistad entre el mal y la humanidad, a fin de que la humanidad no quedara hechizada ni atrapada por el mal, sino que pudiera decir no al aferrarse a él en busca de sabiduría y fuerza. Dios nos hizo libres, nos dio la libertad para elegir. Y con esa capacidad de elegir nosotros podíamos cuestionar, ¿es Dios veraz o no es veraz? Con esa libertad de elegir, con esa libertad de decidir, podemos nosotros decidir a quién creerle a Dios o creerle a Satanás. Pero según lo que nosotros decidamos creer o hacer con nuestra libertad, hemos de cosechar las consecuencias. La consecuencia en el Edén fue la caída. Pero tras la caída, Dios no se quedó ahí decepcionado por su creación, sino que inmediatamente actuó y lanzó la promesa. Es maravilloso tener un Dios como el que nosotros tenemos. Él lo creó todo, lo hizo todo. Cuando nosotros repasamos la historia de la creación desde el primer día hasta el sexto día, Él lo hizo todo. Y cuando ya todo estuvo hecho, creó a la humanidad. Varón y mujer los creó. Y a pesar de haberles dado todo, de haberlos creado a ellos, les da la libertad de elegir. Si gustan, me pueden servir y pueden vivir por la eternidad, y si no gustan, pueden elegir ustedes a la serpiente antigua. ¿Y de dónde sacamos esto? Por lo que dice Génesis 2:16-17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás.
Ya el pecado había ingresado al universo por medio de el lucero de la mañana, por medio de Satanás. Y Satanás formaba parte también aquí en la tierra, estaba aquí en la tierra. Entonces Dios le da esa advertencia clara. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Porque si tú comes, vas a morir. Aquí la primera pregunta es, en un mundo donde no se conocía la muerte, ¿tenía claro Adán, tenía claro Eva lo que significaba la muerte? ¿Tenía claro o no lo tenía claro? ¿Le dio detalles Dios acerca de lo que es la muerte? Con seguridad que sí, porque cada vez que Dios quiere instruirnos en un tema, nos da muchos detalles. Por ejemplo, a lo largo de la Biblia, Dios nos da detalles en qué consiste la muerte. ¿En qué consiste? Pero Adán y Eva tenían que decidir creerle a Dios o no creerle a Dios. Ponte en el lugar de Eva. ¿Por qué las palabras que la serpiente le anuncia a Eva, que están en Génesis 3, 1 al 4, podrían sonar convincentes? Recuerda que la serpiente empieza diciendo, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y después le dice, cuando Eva responde, la serpiente dice, no, ustedes no van a morir. No van a morir, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Dios les había enseñado algo y ahora la serpiente les estaba dando otros argumentos, otras razones. ¿Cuáles eran los argumentos de Satanás? En primer lugar, miren, no había ninguna evidencia en el mundo natural hasta ese entonces de la existencia del pecado ni de la muerte. O sea, en la práctica no sabían qué era la muerte, no sabían qué era el pecado. Era un tema nuevo. Si Dios les explicó, pues formaba parte de su conocimiento, pero un conocimiento intelectual. Y en segundo lugar, la serpiente efectivamente estaba comiendo el fruto del árbol prohibido. Con seguridad que sí, porque cuando uno va a tentar, lo hace haciendo uso de todo. Porque la afirmación que dice no moriréis, pues yo como y no muero. El mandato de Dios parecía ser demasiado restrictivo y absurdo en comparación a lo que la serpiente les estaba diciendo. Parecía. Entonces Eva tenía que tomar decisiones. Y al decidir entre las dos declaraciones contrapuestas, Eva ignoró tres principios básicos que nosotros debemos tener en cuenta ahora. 1. La razón humana no siempre es la forma más segura de evaluar los asuntos espirituales. Engañoso es el corazón. Solo vemos lo que nuestros ojos nos permiten ver, no vemos más allá, no vemos las intenciones, los motivos. 2. La palabra de Dios puede parecernos ilógica y sin sentido, pero siempre es correcta y digna de confianza. Recuerda, hemos de regirnos por un escrito está. Siempre, siempre por un escrito está. Y 3. El tercer elemento que Eva no tomó en cuenta es que hay cosas que no son malas ni incorrectas en sí,
pero Dios las ha elegido como prueba de obediencia. Pablo escribe: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Nosotros enfrentamos cada día situaciones similares a la de Eva. Debemos elegir entre confiar en Dios y obedecerle o desconfiar y desobedecer. La libertad que Dios nos ha dado para elegir, ¿cómo lo estamos usando? Recuerda, es necesario nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, que le creamos a Dios, aun si hay algunas cosas que no son muy claras. Porque al final de cuentas, si Dios nos creó, Dios nos dio la libertad y Dios nos invita a seguirle, es porque Él siempre está interesado en que nosotros vivamos, en que nosotros tengamos vida en abundancia. Tengo la libertad de elegir. Hay dos argumentos de por medio. ¿Es el argumento de Dios creíble? ¿Es la palabra de Dios veraz? ¿Puedo creer lo que Dios dice? Vamos a ahondar mucho en Génesis 3 en esta semana. Hay que leerlo una y otra vez. En el versículo 4 dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Pero Dios, ¿qué les dijo? En el versículo 15 de Génesis 2. No, en el 16, 17. Estamos confundiendo. 16, 17. De todo árbol del huerto puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no puedes comer, porque el día que comieres, moriréis. La serpiente dice: no vas a morir. Dios dice: vas a morir. ¿Es creíble la palabra de Dios? ¿Suena agradable la palabra de Dios? ¿Qué es lo que más me convence? ¿Qué es lo que más me suena a mí agradable? ¿La palabra de Dios o las medias verdades de Satanás? En Génesis 3:15, según la versión Dios habla hoy, Dios sabe muy bien que cuando comáis del fruto de ese árbol podréis saber lo que es bueno y lo que es malo, y que entonces seréis como Dios. La serpiente no se quedó solo en decirles: no vas a morir, sino que si tú comes de este fruto, si tú lo comes, vas a ser como Dios. Y es eso lo que Dios no quiere. Y es eso lo que Dios te está escondiendo. Mira, yo como. Todo aquel que se presta como instrumento de Satanás, las tentaciones al cual te somete, lo hace de tal forma que parecen convincentes. Satanás no comenzó con una tentación, sino que hizo una declaración vaga a la que Eva pudo contestar con facilidad. ¿Qué hizo? Generalizó, ¿verdad? Generalizó. Satanás lo que hizo fue generalizar, con que Dios les ha dicho que no pueden comer de ningún árbol, de ningún fruto. Y Eva dice: no, eso no nos ha dicho. Y Eva dice: lo que Dios nos ha dicho es que no podemos comer ni tocar, porque si comemos o tocamos, morimos. Eva ahí también añadió lo suyo. Génesis 3 es uno de los ejemplos más claros de la psicología de la tentación. Más claros. Miren, en primer lugar, ¿qué hizo la serpiente? Generalizó. Generalizó la prohibición específica de Dios. Y les dice: ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol? Y Eva dice: no, eso no nos ha dicho. Luego Satanás
contradijo la declaración de Dios y afirmó categóricamente, ciertamente no morirán. Versículo 4. Estamos en el capítulo 3 de Génesis. Y por último, Satanás acusó a Dios de ocultarles deliberadamente los resultados de comer. Según Satanás, comer el fruto era volverse como Dios, ser como Dios. Eva realmente estaba sometido a una situación bien complicada. Debía decidir entre dos argumentos y cada uno tenía su solidez, así como nos sucede hoy en el presente, ¿verdad? Así como nos sucede. Pero además Eva se puso en terreno prohibido. Cuando nosotros no tenemos algunas cosas claras, es bueno, es mejor no someternos a la tentación, no ir al terreno prohibido. Después que Eva comió el fruto, ¿no? El fruto prohibido, se empezaron a ver algunas consecuencias, ¿no? Se empezaron a ver. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Eva está siendo tentada por la serpiente. Eva se sintió en la necesidad de elegir creer a Dios o no creer. Analizó la cuestión y dudó de la palabra de Dios. Nosotros solemos hacer eso constantemente, ¿o no? Claro que sí. Entonces, como dudó de la palabra expresa de Dios, Eva utilizó sus propios sentidos, el método práctico, el método empírico, el de la observación personal para decidir entre las dos declaraciones en conflicto. En primer lugar, ¿qué hizo Eva? Vio que desde una perspectiva nutricional el árbol era bueno para comer. En segundo lugar, Eva vio desde una perspectiva estética. Vio que era agradable a los ojos. Caramba, lo estético a la gran mayoría nos atrae, nos jala, ¿verdad? Y en tercer lugar, Eva analizó a partir de lo lógico. El árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría. Con esto puedo lograr yo la sabiduría. Puso en las balanzas los argumentos de Dios y los argumentos de Satanás, la verdad de Dios y la verdad de Satanás, y Eva decidió por la verdad de Satanás, lamentablemente. ¿Cuál es la seguridad que tenemos nosotros para mantenernos de parte de Dios en situaciones como esta? Creerle siempre a Dios. Dudar de Dios nos puede llevar a argumentar a favor de lo que en realidad nos conduce a la muerte. ¿Qué dijo la serpiente? No morirás. ¿Qué dijo Dios? Morirás. Y es eso lo que hace siempre la serpiente a lo largo de todo este conflicto, los siglos. Dios creó el sábado, Satanás inspiró el domingo. No puedes adorar el domingo. Dios dice vas a morir, Satanás dice no vas a morir. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Vas a morir. Y el engaño de Satanás a Eva, ese engaño de no vas a morir, sino que vas a ser como Dios, ese engaño, esa doctrina, esa creencia se ha perpetuado en el tiempo. Se ha perpetuado hasta nuestros días. Hoy en día todo gira en torno a la inmortalidad del alma. Hay programas televisivos donde hablan acerca de la inmortalidad del alma. Hay libros que hablan acerca de la inmortalidad del alma, como sucedía en la Grecia antigua, con los Sócrates, Platón. Películas
videos que hablan acerca de la inmortalidad del alma. Muchas formas, ¿no? De muchas formas esta enseñanza de Satanás se ha ido multiplicando y multiplicando. Si hoy en día tú preguntas a 10 personas si el alma es inmortal, con seguridad que 9, si no es 10, te dirán que sí, es inmortal. Sí. Cuando Eva comió el fruto, no murió. No murió. Y con seguridad que en ese momento le dio la razón a la serpiente. Pero posteriormente vemos que ellos empezaron a experimentar las consecuencias de su pecado. Para empezar, tuvieron que sacrificar un cordero. Un cordero. Allí pudieron experimentar la muerte. Entonces, los pilares de la filosofía griega, los pilares de la filosofía de Satanás del Edén, acerca de la inmortalidad del alma, lo vemos hasta nuestros días. ¿Qué películas ha visto usted acerca de la inmortalidad del alma? ¿Le resultan agradables? Sí, ¿verdad? A la mayoría le resulta agradable la película sobre la inmortalidad del alma. A la gran mayoría le resulta agradable. Incluso hay muchos cristianos que disfrutan bien de esa película. Y no estoy hablando de los cristianos que creen en la inmortalidad del alma, sino de aquellos cristianos que creen que el alma no es inmortal. El punto central de la tentación edénica, allí en la tentación, Satanás les aseguró a Eva: ciertamente no morirán. Con esta enfática afirmación, Satanás puso su palabra por encima de la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios es clara: el alma también muere. Y cuando nosotros leemos los salmos, por ejemplo en el Salmo 115, 17 dice: los muertos no te alabarán, Señor. Los muertos no alaban. Eclesiastés dice que los muertos nada saben, no saben nada. No saben nada. Pero a pesar de esas claras afirmaciones de la palabra de Dios acerca de la condición de los muertos, muchos siguen creyendo que el alma es inmortal. Consecuencias del pecado. Según Génesis capítulo 3, 7 al 19 y Romanos 5, 12, ¿cuáles fueron las principales consecuencias del pecado? ¿Cuáles fueron? Miren, podemos resumir, tal como menciona la diapositiva, en 4 consecuencias graves. 4. Desde el punto de vista teológico, se llenaron de miedo, empezaron a tenerle miedo a Dios. Antes del pecado conversaban con Dios, y en esta ocasión, cuando escucharon los pasos de Dios, se escondieron. Génesis 3:10. La segunda consecuencia social, vino el rompimiento en la primera pareja. Empezaron a culparse. Empezaron a decir, la mujer decía: la serpiente que hiciste, ella tiene la culpa. El hombre decía: la mujer que me diste, ella tiene la culpa. Empezaron a pelearse entre ellos. Problemas sociales. Y por eso hoy en día vivimos situaciones terribles en la sociedad. En las iglesias mismas hay mucho conflicto. Dentro del punto de vista físico, entró el dolor, entró la muerte física, el envejecimiento, el decaimiento gradual del ser humano. Si bien es cierto que
Adán vivió más de 930 años más. Murió. Y por último, la consecuencia ecológica. El mundo natural se iba degradando. Hoy en día mismo vemos supuestamente organizaciones interesadas por preservar la naturaleza. Supuestamente organizaciones interesadas por preservar nuestro medio ambiente. Pero con una mano hacen supuestamente algo bueno y con la otra todo lo contrario. El mundo natural se va destruyendo. Consecuencias del pecado, consecuencias de la caída. Adán y Eva no murieron inmediatamente. No murieron ese día, pero ese mismo día recibieron la sentencia de muerte. El Señor dijo a Adán: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Génesis 3:19. Y el apóstol Pablo explica que como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. En el momento en el que desobedecieron, Adán y Eva firmaron su sentencia de muerte, y esta sentencia pasó a toda la humanidad. Los que viven saben que van a morir. Tú y yo sabemos que vamos a morir. Dios dio la libertad de elegir a la primera pareja, y ellos con esa libertad eligieron no creerle a Dios. Como consecuencia entró el pecado. Pero Dios, que nos creó de la nada, nos hizo. Dios está interesado en nuestra salvación. Dios está interesado en que vivamos por siempre. Dios está interesado en que Adán y Eva no mueran la muerte segunda. Entonces lanzó la promesa, la primera promesa evangélica. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Entre esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Génesis capítulo 3, versículo 15. Génesis 3 describe la terrible tragedia que invadió el mundo después de la caída. Todo cambió. Todo. Pero en medio de esa frustración, en medio de la desesperación, Dios le dio seguridad a la primera pareja. Les dio seguridad para el presente y esperanza para el futuro. En primer lugar, maldijo a la serpiente con una palabra de esperanza mesiánica. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Enemistad. La gracia de Cristo implantó en cada vida humana, en cada uno de nosotros, la enemistad contra Satanás. Y esa enemistad es un regalo divino desde el Edén, lo que permite que nosotros podamos aceptar la gracia salvífica. Si no existiera esa enemistad, la humanidad ya se hubiera autodestruido. Ya se hubiera autodestruido. Pero también con esa profecía de Génesis 3:15 se anunció la encarnación, la muerte de Dios mismo, del mismo Dios encarnado. Jesucristo tomó la forma de uno de nosotros para pagar la deuda que Adán y Eva habían contraído al no creerle a Dios. Jesucristo se hizo pecado por nosotros. Jesucristo fue ofrecido una vez para siempre. Hebreos 9:28. Adán y Eva, en vida,
empezaron a cosechar las consecuencias de su pecado y hoy nosotros la vemos cuantificada. Con un sacrificio animal, Dios simbolizó la muerte redentora de Jesús. Al vestir a Adán y a Eva con las pieles del animal, Dios los cubrió con su justicia protectora. No nos abandonó a nuestra suerte, sino que nos dio la esperanza de regresar a sus amorosos brazos. Satanás sabe muy bien que el alma más débil, pero que permanece en Jesús, puede más que todas las huestes de las tinieblas, y que si se presentase abiertamente se le haría frente y se le resistiría. Por esto trata de atraer a los soldados de la cruz fuera de su baluarte, mientras que él mismo permanece con sus fuerzas en emboscada, listo para destruir a todos aquellos que se aventuren a entrar en su territorio. Solo podemos estar seguros cuando confiamos humildemente en Dios y obedecemos todos sus mandamientos. Muerte en un mundo pecaminoso. Somos libres para elegir. Podemos creerle o no creerle a Dios. Podemos cuestionar su palabra. Pero de las decisiones que tomemos, tendremos que asumir nosotros cada una de sus consecuencias. Pero lo maravilloso de Dios es que aunque decidimos no pecar, no creerle, aunque decidimos pecar nosotros, Él nos ama tanto que ha hecho provisión para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que Dios te bendiga.